El angioedema hereditario es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad autosómica dominante, por tanto muchos familiares en un mismo grupo familiar la presentan y se caracteriza por episodios recurrentes de edema, que puede ser en cualquier localización del cuerpo, que puede ser la cara, mejillas, labios, ojos, en extremidades superiores, en extremidades inferiores, en otras oportunidades se presenta con dolor abdominal y hay un porcentaje de pacientes que más o menos un 5 o un 10% que van a presentar un edema laringio. Y eso es lo que le da la gravedad a esta enfermedad porque muchas veces estos edemas laringios pueden terminar siendo fatales. Estos pacientes lo que tienen es un déficit de una proteína, una enzima que es el C1 inhibidor y al no tener esta enzima que inhibe todos los procesos inflamatorios, como por así decirlo, no tienen una inhibición de las cascadas de la inflamación y por eso que se presentan con estos cuadros recurrentes de edemas de angioedemas, que son aumentos de bradiquinina, que es otra sustancia que produce los edemas. Entonces el tratamiento que tenemos para estos pacientes en el fondo es sustituirles esta proteína que ellos no tienen, que está ausente, con estos concentrados de humanos de C1 inhibidor. Bueno, lo característico de esta enfermedad es que son episodios recurrentes de angioedema y el paciente va a llegar con edema importante y deformación importante, ya sea de la cara, con edema de mejillas, como dije antes, de labio o de edema de alguna extremidad. Y lo que lo diferencia un poco del angioedema alérgico, que es lo que es mucho más frecuente, es que este angioedema es de instauración más bien lenta y dura mucho más días que un angioedema alérgico. O sea, habitualmente las crisis de estos pacientes son de 3 a 4 días o a veces 5 días con edema cuando no reciben el tratamiento de forma oportuna. Además, el angioedema hereditario no responde al tratamiento habitual del angioedema alérgico, que es con antihistamínicos y corticoides. Por tanto, estos pacientes van a la urgencia, reciben este tratamiento y quedan igual con el mismo edema. Entonces, eso yo creo que es lo que haría un poco el clic al urgenciólogo cuando ve a un paciente que viene de forma recurrente con crisis de angioedema, que no responde al tratamiento habitual y además si hay muchos familiares que tienen la misma enfermedad, bueno, eso lo debería hacer pensar que estamos frente a un angioedema hereditario y no frente a un angioedema alérgico. Los pacientes con angioedema hereditario no tienen urticaria, que es otra cosa característica del angioedema alérgico. O sea, el 60% de los angioedemas alérgicos, además del edema, tienen ronchas en el cuerpo. O sea, se presenta junto la urticaria con el angioedema. En cambio, el angioedema hereditario es solamente este edema blanco profundo, ¿cierto? Del edema profundo de la dermis profunda y que no presenta ronchas ni rash ni ninguna otra cosa en la piel. La frecuencia de las crisis es bastante relativo. Tenemos pacientes que pueden tener 1 o 2 crisis al año, a veces menos, y otros pacientes que pueden tener crisis relativamente seguidas, ya sea una vez a la semana o incluso 2 crisis por semana. La verdad es que no hay algo que podamos determinar cómo va a ser cada paciente o qué es lo que hace que ese paciente tenga ese tipo de crisis o no. Los factores gatillantes de las crisis de angioedema son variados, ninguno está muy bien estudiado. El que más se ha visto gran evidencia es que los traumas repetidos, por ejemplo, pueden producir crisis de angioedema. Y eso lo vemos cuando, por ejemplo, un paciente se manipula la cavidad oral del dentista, por ejemplo, o las cirugías mayores o las cirugías menores, sobre todo en cabeza y cuello, por ejemplo, pueden gatillar una crisis de angioedema. También se ha asociado que pacientes que están con cuadros infecciosos, por ejemplo, podría ser un gatillante. El estrés también se ha asociado como otro causal de gatillante. Y también la parte hormonal. En general, la parte estrogénica, las mujeres durante el embarazo, hay más riesgo de tener crisis de angioedema. Aunque tampoco están así, pero en la mayoría de los pacientes el embarazo podría ser un factor de riesgo por esta elevación del estrógeno. El paciente beneficiario de la ley Recarte-Soto, que consulta en la urgencia con un cuadro por angioedema hereditario, debe mostrar que su caso ha sido confirmado por medio de un carnet de beneficiario. En caso de no contar con él, semanalmente se mandarán los registros de los pacientes confirmados a los servicios de urgencia y sus respectivas farmacias. El manejo de una crisis de angioedema hereditario en la urgencia va a depender de las manifestaciones clínicas que tenga el paciente.
Sistemáticamente tenemos que manejar a nuestro paciente con dificultad respiratoria, sensación de cuerpo extraño, edema facial, como cualquier paciente que tiene una dificultad en el manejo de su vía aérea. Por lo tanto, manejarlo en una unidad monitorizada, asegurar la vía aérea si es necesario. Particularmente si el paciente es un caso confirmado de angioedema hereditario y cuenta con su carnet de beneficiario, podemos y debemos administrar el fármaco C1 inhibidor esterasa lo más precoz posible. Ante otras manifestaciones de reagudización del angioedema hereditario que no correspondan a cara, cuello y abdomen, el paciente es beneficiario de la administración del fármaco inhibidor de la C1 esterasa antes de los 90 minutos de presentarse en el servicio de urgencia. La dosis del fármaco inhibidor de la C1 esterasa es de 20 unidades internacionales por kilo y se prepara en una concentración de 500 unidades internacionales cada 10 ml. Debe administrarse por vía endovenosa a una velocidad máxima de 4 ml por minuto. Esto no debe retrasar la administración de cualquier otro fármaco que sea necesario para manejar las emergencias de la vía aérea del paciente si la presentara. Todo paciente con una crisis de angioedema hereditario que amenace su vía aérea debe mantenerse en observación hasta que ese riesgo se haya resuelto.